Hermanos y hermanas, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y seguramente el día de hoy, hermanos, vamos a salir todos ministrados en esta célula. Así es que te voy a pedir ahí que inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre tienes una palabra, Señor, fresca para cada uno de nosotros, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias por esta gran oportunidad, Padre, que nos das el día de hoy, Señor, para estar en este lugar, mi Dios, a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Hoy venimos a pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que ministres nuestro corazón, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, no nos vayamos como hemos llegado, Señor, sino que tú ministres, que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, Señor, que quites de cada uno de nosotros todo concepto, Padre, que pudiera estar equivocado, Señor. No queremos salir igual, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender con claridad tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha preparado, Señor, se haga carne en la vida, Señor, de cada uno de nosotros, mi Dios. Y que inmediatamente, Señor, podamos ponerla por obra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, sea un testimonio, Señor, para aquellos que necesitan, Señor, para aquellos, Padre, que no te conocen, Señor, porque eso es lo que tú nos has mandado, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser ese varón, esa mujer de oración, Señor, de buscarte, Señor, de tener una dependencia total de ti, Señor. Hoy te queremos pedir, Espíritu Santo, que, Señor, suplas todas nuestras necesidades, mi Dios, y que tu presencia, Señor, esté aquí. Háblanos, Padre, háblanos, Señor, en este tiempo, Señor, precioso, Señor, que queremos poner toda nuestra atención, Señor, y queremos ser ministrados, queremos darte gracias y queremos darte a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Súper bien, hermanos, hermanas, vamos a comenzar nuestra célula del día de hoy y el título de esta célula se llama La oración eficaz. La oración eficaz. Y para ello te voy a pedir, hermano, hermana, que abramos la Biblia en el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Va a ser una palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y sobre todo porque sabemos que la oración, hermanos, la oración es lo que mueve el poder de Dios. Así es que si ya tienes ahí el libro de Santiago, capítulo número 5. Muy bien, hermanos, así es que vamos a leer desde el versículo número 14 al 16, Santiago 5, 14 al 16. Y dice la palabra de Dios: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Súper bien, hermanos, hermanas, vamos a ver esta célula, esta enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y para empezar, quiero pedirte que nos aprendamos, que memoricemos el versículo número 15. El versículo número 15, y te voy a pedir ahí en tu lugar, lo repitas 3 veces. Trata de memorizar ese versículo, hermanos, trata de que se quede ahí en tu corazón, grabado en tu mente. Y dice el versículo número 15, yo te lo voy a decir y tú velo repitiendo ahí en tu hogar, ahí en tu corazón, repítelo para que se te grabe. Y vamos a hacerlo 3 veces y dice la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuevamente dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados. Una vez más, hermanos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Súper bien, hermanos, hermanas. Vamos a ver esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender, hermanos, que la oración sabemos que es importante, hermanos. Sabemos que la oración es algo que nosotros como cristianos debemos de tener una práctica diaria, pero por amor a Dios, ¿verdad? Y por eso hoy el día de hoy el Señor quiere ministrar nuestro corazón acerca de la oración. Y quiero hacerte dos preguntas, hermano, dos preguntas bien importantes. Quiero que te las contestes ahí en tu corazón. Quiero que las medites, y seguramente el Señor nos va a responder estas preguntas al final de la célula. Las vamos a poder responder. Y dice la primera pregunta: para usted, ¿qué significa la oración de fe salvará al enfermo? ¿Qué significa la oración de fe salvará al enfermo? Y la pregunta número 2 que yo te hago es: ¿qué significa la oración eficaz del justo? Puede mucho. ¿Qué significa la oración eficaz del justo? Puede mucho. Porque ahí, hermanos, vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy. Así es que, hermanos, prepara ahí tu corazón para que podamos entender con claridad. Entonces, hermanos, hermanas, el día de hoy la palabra de Dios nos enseña a través de este pasaje de Santiago algunas características de nuestra oración. Para empezar, hermanos, como hijos de Dios, sabemos que la oración es indispensable, es inamovible. Esa oración que nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer. Tenemos que tener ese hábito de orar. Es una práctica, es una disciplina espiritual en nuestras vidas devocionales, y a través de ella vamos a mantener una comunión con Dios, y es la única forma, hermano, es la única forma de estar fortalecidos, sobre todo para esos momentos de dificultad, momentos quizá de adversidad, quizá una situación que se está saliendo de control. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar, y por eso es la importancia de conocer cómo debemos de orar delante de nuestro Padre Celestial. Y esta célula nos va a hablar de unas características donde debemos de poner ahí nuestro empeño para que podamos tener una oración eficaz, como dice el título de nuestra charla del día de hoy. Así es que vamos a comenzar, hermanos, hermanas, y te voy a pedir que pongas ahí el primer punto. Y el primer punto se llama: la oración eficaz se hace en fe. La oración eficaz se hace en fe. Entonces, para hablar de una oración eficaz, quiere decir que es una oración que trae resultados positivos, por eso es eficaz. Ahora, hermano y hermana, hoy tenemos que entender que nuestra oración debe de hacerse en fe, debe de hacerse con fe. Ahora, la fe es necesaria para una oración eficaz. Una oración sin fe, hermanos, no va a haber eficacia en la oración. Entonces, veamos que lo que dice en Hebreos. Te voy a pedir que abras la Biblia en Hebreos. Y vamos al versículo, capítulo 11, Hebreos 11, y vamos al versículo número 6. Hebreos 11, 6. Y dice ahí la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, hermanos. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros vamos a orar, es importante que nosotros creamos que Dios está ahí cuando entremos a nuestro lugar secreto, cuando le hablemos. Tenemos que tener la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios existe, de que Dios está en ese lugar con nosotros cuando nosotros hablamos. No es hablar, sería una oración al aire.
Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, tenemos que tener la plena seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros y de que Dios nos oye. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás no lo vemos, pero la fe nos lleva a creer que Él está con nosotros y que Él nos oye, que Él nos escucha. Muchas veces podemos inclusive equivocarnos, hermanos, y pensar que en nuestra oración, solo por hacerla, recibiremos la petición que hagamos. Pero quiero decirte algo. La oración de fe no tiene que ver con los resultados de esa oración, tiene que ver con la creencia de que Dios, existe, que Dios nos escucha. Esa es la fe, hermano, y que cada resultado de la oración está en sus manos. Esa es la oración de fe. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le traemos una situación, un problema, a lo mejor es una situación de enfermedad, a lo mejor hay un hijo, una hija que está en una situación, un diagnóstico quizá incierto, quizá que nos está trayendo angustia, quizá nos está trayendo ahí un dolor en el corazón. Entonces ahí cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que tener la certeza de que Él ya tiene el control, de que esa oración que nosotros hacemos, se la dijimos totalmente a Él y que Él ya sabe nuestro problema, que ya sabe la situación que estamos pasando. Eso es la fe, hermano. Cuando nosotros terminamos de orar, sabemos que Dios nos ha escuchado y entonces viene una tranquilidad, ¿verdad? Viene algo a nuestras vidas que nos da calma y quizá a lo mejor todavía está la situación adversa ahí, pero si hay fe, hermano, tenemos una seguridad de que Dios va a suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios y tenemos fe en que Él tiene el control de toda situación. Y hay algo más que cuando nosotros hacemos una oración de fe nos lleva a algo, hermano, a creer que Dios es bueno, que Dios nos ama, ¿verdad? Que Dios es soberano y que Dios es misericordioso. Eso es lo que nos lleva la fe, hermanos. Y entonces cuando sabemos que el Padre nos ama, que el Padre es misericordioso, que el Padre es soberano, entonces viene una tranquilidad a nuestras vidas, porque tenemos esa seguridad, tenemos esa fe de que nuestra oración ha sido escuchada por nuestro Padre Celestial. Y he ahí la importancia de tener fe en Dios y de hacer una oración en fe. Y de esa manera, hermanos, estaríamos cumpliendo con esa primer característica de esa oración eficaz. Muy bien, hermanos, vamos a ver el punto número 2 o la característica número 2 de una oración eficaz. Y vamos a ponerle ahí: la oración eficaz tiene motivos correctos. La oración eficaz tiene motivos correctos. Ahí la palabra rema que leímos ahí en Santiago, hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, hermanos, habla de que hay una necesidad, de que hay una enfermedad ahí, y por eso dice: llame a los ancianos. Pero también habla de la salvación. Dice la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo. Fíjate, hermano, ahí hay dos motivos bien correctos. Uno, la sanidad, y la otra, la salvación. Son motivos que están plasmados en la palabra de Dios. Y a veces, hermano, cuando nosotros oramos, y podemos estar orando con mucha fe y creemos en Dios, creemos que está ahí, pero ¿cuáles son los motivos que nos llevan a orar o que nos llevan a buscar la presencia de Dios? Y hoy, hermano y hermana, hoy tenemos que entender algo, que nuestra oración debe de tener motivos correctos para que esa oración sea eficaz. Porque podemos estar orando con fe y en fe, pero ¿cuáles son los motivos de nuestra oración? Muchas veces podemos estar orando inclusive de manera incorrecta. Quizá cumplimos con creer en Dios, con la certeza de que Él existe y de que Él nos oye, pero
cuáles son las intenciones o cuáles son los motivos que nos llevan a buscar a Dios. Quizás sean incorrectos, hermano y hermana. Entonces, leamos lo que dice ahí Santiago. Estamos en Santiago, pero vamos al versículo 4, al capítulo 4, y vamos al versículo 3. Versículo 3. Y dice ahí la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 3. Y dice ahí la palabra de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hermano, hermana, quizá a lo mejor estás pidiendo algo para gastar en tus deleites. Quizá no sea una manera correcta, o más bien no es un motivo correcto para orar delante del Señor. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Cuáles son los motivos de esa oración? El pasaje que estamos estudiando habla de esos motivos correctos, la oración por los enfermos, la oración por la salvación de nuestras familias, son motivos correctos y debemos de tener la seguridad de que Él nos oye, pero son motivos correctos. Quizá tú tienes necesidades, quizá tienes alguna necesidad económica y es correcto orar por la economía, hermano, pero lo que no es correcto es orar quizá para tener una economía que es basada, obtenerla fácilmente. Quizá no es por el esfuerzo, quizá estás orando por alguna situación que se te está saliendo de control, pero quizá no es un motivo correcto. A veces tenemos que nosotros hacer algo de nuestra parte para corregir algunas situaciones que inclusive a lo mejor por nuestras manera de trabajar o quizá por nuestros errores estamos pasando. Pero Dios, hermano, quiere suplir nuestras necesidades siempre y cuando, ¿verdad?, sean los motivos correctos. Hermano, Dios es bueno, Dios nos oye, y si tenemos fe y tenemos la plena seguridad, la certeza, Dios va a suplir nuestras necesidades, pero tiene que ser con motivos correctos. Es más, hermano, tiene que ser de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a su voluntad, tiene que estar alineada, ¿verdad? Nuestra oración debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces estaremos orando de manera correcta y tendremos la seguridad de que Dios te escucha, y lo único que tenemos que esperar es con paciencia la respuesta de Dios. Pero hermano, hermana, hoy tenemos que analizarnos, hoy tenemos que saber cuáles son las intenciones, por qué estamos orando. Y por supuesto, hermano, Dios suple todas las necesidades, pero hasta dónde es la manera correcta, o hasta dónde nosotros estamos orando de una manera que sea la voluntad de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Es más, quiero pedirte que abras la Biblia también en el libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan y vamos al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate, hermano, dice ahí la palabra de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, si tenemos la seguridad y la certeza de que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuál es el requisito, hermano? Pedir conforme a la voluntad de Dios, y Él nos va a escuchar. Eso es una característica para la oración eficaz, hermano, ¿verdad? Entonces, el punto 2 es: la oración eficaz tiene motivos correctos. Y muy bien, hermanos, hermanas, vamos al punto número 3. Punto número 3. La tercera característica de una oración eficaz. Y la tercera característica de esa oración eficaz, vamos a poner ahí: la oración eficaz viene de los justos. La oración eficaz viene de los justos. Muy bien, entonces es importante, hermanos y hermanas, entender lo que dice
el libro de Santiago, ¿verdad? Como lo veíamos ahí en el versículo número 16, 5, 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración eficaz del justo, dice ahí, puede mucho. Algo que debemos de entender, hermanos, hermanas, el día de hoy, es que nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. La misma palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo. Y que Dios, ¿verdad? Lo que vamos a aprender hoy es que Dios nos escucha por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y quizá no por la nuestra, ¿verdad? Nosotros no somos justos, ¿verdad? Nosotros hemos sido justificados y por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestra oración, dice la oración de los justos. Entonces nosotros somos justos no porque seamos buenos, sino porque hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo, no por la nuestra. Entonces, no obstante, nuestras vidas en santidad, eso no quiere decir, hermano, ¿verdad? Cuando hablamos de que no somos justos, no quiere decir, ¿verdad? Que no cuidemos nuestra santidad. Es importante cuidar nuestra santidad. Es importante porque sí importa nuestra santidad en la oración. Sí importa, por supuesto, que estemos en santidad. En el libro de Salmo 66, te voy a pedir que abramos la Biblia rápidamente en Salmo 66. Es un versículo que vamos a entender con claridad. Por eso es importante estar en santidad. Y dice el libro de Salmo 66, está en la página 469 para los que tenemos la Biblia de promesas. Y vamos al versículo número 18. Versículo número 18, Salmo 66. Esperamos unos segundos, hermanos. Y dice la palabra de Dios, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Es el pecado. Dice ahí la palabra del Señor, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el pecado es una barrera, ¿verdad? Es una barrera, es algo que está estorbando nuestra oración. Entonces, por eso dice ahí la palabra de Dios que la oración del justo. Entonces nosotros quizá no seamos justos por nosotros mismos, hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Y ahí nosotros somos personas que por ser justificadas por el Señor Jesucristo podemos tener una oración eficaz. Pero sí tenemos que cuidar nuestra vida en santidad. Nuestra vida en santidad. ¿Por qué? Porque dice ahí el Salmo 66 que el pecado es la causa de que Él no nos escuche. Y si no nos escucha, por supuesto, entonces tampoco hay una respuesta a nuestra oración. Por eso dice ahí el Salmo, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si hubiera yo mirado el pecado. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de aprender que la oración eficaz, primero, debe de ser de fe en Dios. Creer que le hay. Creer que Él nos está escuchando cuando entramos a nuestro lugar secreto, cuando le hablamos, Él nos está escuchando. Ese es algo bien importante. Y luego, tener la certeza, ¿verdad?, de que existe, de que nos oye. Y entonces nuestra oración debe de ser también con motivos correctos. Orar no para nuestros deleites, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estar pidiendo de una manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, alineados a la voluntad de Dios. Y de esa manera, entonces, vamos a tener esa oración eficaz. Y por último, ¿verdad? Como vimos en este último punto, que cada uno de nosotros, por fe también ha sido justificado. ¿Qué quiere decir? Somos hechos justos por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya tenemos, ¿verdad?, esa autoridad, ya tenemos esa justificación de nuestro Señor y podemos orar. Y dice que la oración del justo puede mucho.
y que en realidad nuestra vida en santidad tiene gran importancia en nuestra oración. Tenemos que orar en santidad, tenemos que guardarnos en santidad, hermano, para que cumplamos con esa oración eficaz, ese tercer requisito de la oración eficaz. Así es que, hermanos, hermanas, la palabra de Dios el día de hoy nos enseña que la oración eficaz, y para llevarla a cabo, son necesarias tres cosas. Uno, tener fe en Dios, una fe que nos lleve a nuestro lugar secreto y creer que Él está ahí. Pedir con una intención correcta, con motivos correctos, de acuerdo a la voluntad de Dios, y hacerlo con una vida de santidad, reconociendo que somos justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, hermanas, hoy hemos aprendido acerca de lo que es la oración eficaz. Y tú tienes que guardar en tu corazón, hay las tres características de la oración eficaz, y de esa manera orar, hermano. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar con fe, vamos a orar con seguridad, y vamos a orar, hermano, de una manera correcta. Nosotros, hermanos, somos hijos e hijas de Dios. Y Él tiene promesas para nosotros, Él tiene y quiere lo mejor para nosotros, pero debemos de orar de una manera eficaz, como dice aquí la palabra de Dios. Así es que, hermano y hermana, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta enseñanza se haga carne en nuestras vidas. Así es que te voy a pedir, hermano, hermana, que inclines ahí tu rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, acerca de la oración eficaz. Y hoy hemos aprendido, Señor, tres características, Señor, de esta oración eficaz, mi Dios. Y hoy hemos aprendido la primera, Señor, que es que la oración eficaz se hace en fe, Señor. Se hace con fe en ti, Señor. Así como dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, porque nosotros te creemos, Señor, porque nosotros creemos en ti, Señor. Y también dice tu palabra, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y aquí hay un pueblo que te busca, Señor. Aquí hay un pueblo que te cree, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que, Señor, tú eres el dador de toda dádiva, mi Dios. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que somos tus hijos, Padre, y tú quieres lo mejor para tus hijos. También, Señor, hemos aprendido, Señor, que la oración eficaz tiene que ser con los motivos correctos, Padre. Como dice tu palabra, Señor, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibimos, Señor. Pero hoy nosotros queremos pedir de una manera correcta. Y aquí tu palabra nos explica, Señor, que la sanidad, Padre, que la salvación, Señor, son motivos correctos, mi Dios. Y puede haber otros motivos también correctos en algunas otras necesidades, mi Dios, pero tenemos que orar con fe, Señor. Tenemos que orar de una manera correcta, con los motivos, Señor, que nos lleven inclusive a agradarte en nuestra manera de pedirte, Señor. Y también, Señor, hemos aprendido, Señor, que la oración eficaz viene, Señor, de los justos, Padre. Y hoy podemos entender, Señor, que hemos sido justificados, Señor, por el Señor Jesucristo, y tenemos ese derecho, Señor, de orar con fe, de orar con motivos correctos y de orar en santidad, mi Dios, porque eso es algo que te agrada, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si hubiéramos mirado iniquidad en nuestro corazón, no nos hubieras escuchado, mi Dios. Pero hoy sabemos, Padre, que la santidad, Señor, quita esa barrera, Señor, quita ese estorbo que hay para que nuestra oración, Señor, sea escuchada, mi Dios, y esas promesas se hagan carne en nuestras vidas, mi Dios. Hoy queremos darte gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que nos has dado el día de hoy, Señor. Muchas gracias, Padre, y sabemos, Señor, que, Señor, si lo hacemos de esa manera, mi Dios, entonces vamos a obtener una respuesta a nuestras oraciones. Queremos darte gracias, queremos reconocerte, Señor, y queremos darte muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú nos amas. Te damos a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios los cuide, que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos.